Buenas tardes, noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Antes de comenzar, esta semana ha sido corta para mí. Estuve en Zacatecas, nunca la había visitado la capital, porque mi sobrino, el hijo de mi hermana menor, se casó y me pidió que yo los casara, que yo tuviera la ceremonia religiosa. Como ustedes saben, en México la ceremonia religiosa no vale nada según el gobierno. Usted va y se casa por el civil y si quiere tener o no quiere tener, no es como aquí. Aquí uno va, saca la licencia, pero se la dan en blanco y entonces un pastor que tiene licencia como su servidor puede tomar eso y firmarlo. Y eso les ayuda a la pareja porque los 75 o más dólares que le cobran allá nosotros no se los cobramos. Así es que el gobierno de Estados Unidos le da participación a la iglesia en los casamientos. Pero regresamos tarde el lunes y me acortó el tiempo que tengo usualmente para la preparación, y hoy en la mañana tuvimos junta, así es que pues aquí estamos. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te doy gracias por tu infinito amor y porque tú, Señor, estás aquí con nosotros. Te pido, Señor, que al estudiar tu palabra, que podamos entenderla aún mejor y entender el plan de salvación. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, nos ilumine, nos guíe, y te damos gracias porque sabemos que esa es tu intención y Él aquí estará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando algunos asuntos problemáticos del Evangelio en el Adventismo. Y decimos problemáticos porque usualmente el problema lo teníamos con teólogos de afuera, de otras denominaciones, personas ya fueran católicos o protestantes, pero no adventistas. Sin embargo, la iglesia pasó por una etapa cuando queríamos ser aceptados por los demás. Me acuerdo que estudiando, y hace ya varios años, pues se nos hacía difícil cuando los demás decían que nosotros éramos una secta por nuestra creencia en el sábado, por nuestra creencia en el santuario, por varias de nuestras creencias, pero sobre todo por el linaje de White. Y llegó la oportunidad en 1950, en diálogo con algunos de los protestantes, de tratar de cambiar eso. Ahí comenzó el proceso. Y finalmente lo que se hizo es que se escribió un libro que presentaba nuestras creencias, pero ese nuevo libro cambió algunas cosas. Y al cambiarlas era para que nos aceptaran, pero entonces creó problemas. Y hemos tenido entonces varias facciones. El primer sermón que les di de asuntos problemáticos del Evangelio en el Adventismo fue en el que presenté los diferentes evangelios en nuestra iglesia: el histórico, el conservador, el evangélico, el liberal y el bíblico, podríamos decir, que es el que nosotros creemos, el que nosotros queremos poner frente a ustedes como el verdadero. Como dice Apocalipsis 14, en los 3 ángeles, va un ángel
que sale volando por el cielo llevando consigo ¿el qué? El Evangelio eterno. Si es eterno, quiere decir que siempre ha existido, y es así. Desde el principio, Dios planeó que se explicara de qué se trataba el Evangelio. Y la explicación, como ya lo vimos, porque ya hablamos del santuario, la explicación que Él nos dio del Antiguo Testamento fue el santuario, en donde el plan de salvación está completamente presentado. Así, esto hay que prenderlo. Hoy vamos a hablar del juicio investigador. Hay algunas cosas que nosotros creemos que, como dije, han sido atacadas de afuera y ahora dentro de la iglesia por nuestros propios teólogos. Hay otras creencias que simplemente no están de acuerdo con lo que creen otras iglesias. Y sin embargo, lo que hemos hecho, y yo estoy contento de estar en esta iglesia porque nosotros tratamos de apegarnos a la palabra de Dios. Esa es la que nos guía. Así es que quiero comenzar con el juicio investigador. Y el juicio investigador en realidad es presentado en las profecías primero por Daniel. Y este versículo ustedes lo conocen. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es la última parte de Daniel 7:10. Hasta ahora en nuestro estudio de la doctrina del santuario, ya hemos visto que el mensaje del santuario está vitalmente vinculado con el Evangelio eterno. Es la ayuda visual de Dios, de todo el plan de salvación, de principio a fin. Luego tuvimos 2 estudios sobre el significado de 1844, porque aunque nuestros pioneros lo aceptaron y lo presentaron, pues muchos de ellos no eran teólogos. Entonces, en su presentación de la Biblia no siempre tenían todo lo que lo apoya. Entonces, por eso hemos sido atacados de afuera y de adentro acerca de 1844. Pero como les dije, yo estoy seguro que Dios levantó la iglesia adventista allí en ese año, 1844, en el que hubo un chasco y en el que algunos de ellos dijeron: pero si nosotros vimos la mano de Dios, nosotros vimos cómo nos guió. Así es que Dios no se equivocó, nos equivocamos nosotros. Y empezaron a estudiar y, guiados por el Espíritu Santo, llegaron a entender de que habían escogido el santuario equivocado. Ellos creían que el santuario que se iba a purificar era esta tierra y que por lo tanto era la segunda venida, mientras que nosotros sabemos que el santuario que se iba a purificar era el celestial y que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Así es que lo presentamos con los textos que lo apoyan. Es la fecha 1844 en que Dios levantó el movimiento adventista y les mandó que limpiaran el evangelio de todo error y proclamaran al mundo el evangelio eterno puro como la advertencia final de Dios para la raza humana. Ahora entonces, nuestra atención en el juicio investigador es porque queremos explicar qué es lo que está sucediendo. Este es otro gran reto del evangelio en el adventismo. El seminario teológico de Scott en África Oriental le pidió a uno de nuestros teólogos, cuando lo invitaron, porque les gustaba lo que presentaba, pero cuando les fue a dar una semana de oración y hubo tiempo de diálogo, de preguntas y respuestas, lo primero que le preguntaron fue acerca de esta creencia. Y le dijeron en África,
a uno de los que defendiera la doctrina adventista del juicio investigador a la luz de la justificación por la fe. Esta pregunta se ha suscitado de muchos de nuestros propios teólogos y pastores que ya no la presentan, que ya no la predican. De acuerdo a nuestra enseñanza tradicional, hemos dado la impresión que el propósito del juicio investigador es determinar quiénes de entre los santos son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Eso dicen ellos, nuestros críticos. Es una contradicción, nos dicen, de la verdad de la justificación por la fe. Ahora, de acuerdo a 2 de Timoteo 2:19, dice ahí: conoce el Señor a los que son suyos. Y entonces la pregunta nuestra y de ellos es, si eso es verdad, ¿por qué se necesita un juicio investigador si Dios ya sabe? Nuevamente nos tenemos que hacer la pregunta: ¿hemos estado siguiendo fábulas astutamente inventadas? Y mi respuesta es un rotundo no. No hemos estado siguiendo fábulas. Sin embargo, así como los otros asuntos problemáticos del Evangelio, también necesitamos presentar esta doctrina en el contexto del Evangelio eterno y la verdad de la justificación por la fe. Porque lo que dicen ahí da la impresión de que son nuestras obras las que nos salvan, y no es así. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Para comenzar, el juicio del día final, tipificado con el servicio del día de la expiación, no solamente es una doctrina básica mencionada en casi todos los libros de la Biblia, pero este juicio también incluye el juicio de los creyentes. Vamos a ver 3 textos, y aquí están todos juntos. Romanos 14:10 dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos. Quiere decir que tanto los impíos como los salvados vamos a estar frente al tribunal. 2 de Corintios 5, 9 y 10 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten, aquí hay un juicio que se está llevando a cabo y se está considerando nuestras obras. Y dice que ese juicio va a determinar lo que nosotros vamos a recibir como galardón, sea bueno o malo. ¿Nos están salvando esas obras? Primera de Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así es que sabemos que comienza con los creyentes. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es que si Dios conoce a los que son suyos, ¿por qué se necesita juzgar a los creyentes? La respuesta no es porque Dios tiene que encontrar quiénes son los santos o quiénes de los santos son lo suficientemente buenos para ir al cielo. Si eso es cierto, entonces ya no somos salvos por la gracia. La razón por la que se necesita un juicio investigador es porque estamos siendo acusados día y noche
por el enemigo de las almas, Satanás. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Ahí está el acusador, nomás que le pusieron muchas cosas extras que no tiene, cuernos no tiene. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace Satanás, nos acusa. Y porque hay esa acusación, Dios nos defiende. Hay necesidad de un juicio. Antes de que Cristo pueda venir y llevarnos al cielo para establecer su reino, tiene que vindicar a los santos que están siendo acusados. ¿Se acuerdan cómo hace eso Cristo Jesús? Ante el trono del Padre, Él levanta sus manos y dice: mi sangre, Padre. Es la sangre de Cristo Jesús la que nos justifica y la que es la que calla a Satanás. Este es todo el propósito del juicio investigador. O para decirlo más precisamente, el juicio preadvenimiento descrito en el capítulo 7 de Daniel. Y hay 3 facetas de ese juicio en Daniel 7. Y se las voy a presentar ahorita. Primera faceta es el juicio. Daniel 7, 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así es que es una escena de tribunal. Está el juez, se ha sentado, se va a considerar a las personas que están siendo juzgadas, que son todas. Después de eso, ahí en Daniel 7, 21 y 22 viene el veredicto. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, el Dios Padre, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y la tercera parte es la ejecución del veredicto. Daniel 7, 26 y 27 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Entonces, ¿a quién le quitan el reino? Al príncipe de este mundo, que le arrebató a Adán el principado de este mundo. Así es que Dios está diciendo: yo me voy a encargar de poner bien las cosas. Aunque es cierto que la purificación del santuario en Daniel 8:14 tiene que ver con la purificación del evangelio, y por lo tanto no puede ser vinculada con la purificación del juicio en Daniel 7, las palabras aún en hebreo son diferentes y ya se los presenté. Y la purificación del santuario en Levítico están definitivamente conectados con esta parte, con lo que nosotros llamamos el juicio investigador. ¿Por qué es esto? Porque la purificación del santuario mencionada en Levítico tiene que ver con el día de la expiación,
entendido por los judíos como el día solemne de juicio. Miren lo que dice Levítico 29 al 31. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en un estatuto perpetuo. Luego agrega en Levíticos 25, 26 al 31, habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo os será, y por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Así es que de acuerdo a estos textos, para que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pueda vindicar a los santos en el juicio y purificarnos de todas las acusaciones de Satanás, a los santos se les requiere que hagan dos cosas. Y aquí están. Tienen que afligir su alma o negarse a sí mismos, eso es afligir su alma. Y número dos, no pueden hacer trabajo ese día, es un día solemne de descanso sabático. Si fracasamos en cumplir estos requisitos, significa que Cristo no nos puede vindicar, por lo tanto, seremos cortados o nos perderemos, es la idea. Seremos cortados del pueblo, del reino de Dios. Nuestra parte en el juicio es estar firmes, de pie sobre la plataforma del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? No yo, sino Cristo. De esto se trata la justificación por la fe. Y vamos a ir a unos textos. Primero, Filipenses 3:9, que dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Ahora, para entender esto tenemos que ver el contexto. Y para eso quiero que veamos los versículos 3 al 8, que dicen así: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, está hablando Pablo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo seguía los estatutos que me presentaban al pie de la letra. Si de la ley se trataba, era irreprochable. El único problema con la manera de interpretar de los judíos es que no incluía lo que pensamos, ¿verdad?
¿Y cómo sabemos que eso está incluido? Porque el último mandamiento, el 10º mandamiento, la codicia, no es algo que uno hace, es algo que uno piensa. Codiciar se lleva a cabo aquí en nuestra mente. Todos los demás son acciones, pero la codicia no. Y Dios está diciendo, lo que pasa en tu mente es importante. Necesitas no solamente cumplir en acción, sino también en tu mente, en tus pensamientos. En la Biblia lo pone de esta manera, en tu corazón. Así es que aquí nos está diciendo que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en nosotros mismos. Aunque yo tengo, dice, y ya lo vimos, dice que es irreprochable, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra en el hebreo es, en el griego, él escribió en griego, es que estiércol, para ganar a Cristo. Él dice, todo eso que aquí dice es basura, dice, yo lo considero peor, lo considero estiércol, no tiene valor, no me salva, no me puede salvar. La parte de Cristo en el juicio como nuestro sumo sacerdote es vindicar a los santos y absolverlos de las acusaciones de Satanás. Mire cómo lo pone Zacarías. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán, ahí me equivoqué, Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es lo que está haciendo Dios. Nos está quitando las ropas viles, las ropas de pecado, y nos está vindicando con la sangre de Cristo, nos está cubriendo con su manto de justicia. Ese es el trabajo de Cristo Jesús. Y a menos que estemos cubiertos por ese manto, no vamos a entrar al reino de los cielos. Con nuestras ropas no vamos a entrar. Si se acuerdan ustedes la parábola de la cena, allí alguien entró sin la ropa, ¿y qué fue lo que hicieron? Lo sacaron, lo echaron fuera. Así es que es lo que está diciendo. A esto apuntaba el servicio del día de la expiación, a esta limpieza que hace Cristo de nosotros. Pero ¿cómo vindica Cristo a los santos que han sido condenados por su propia ley como pecadores, pero que están de pie firmemente sobre la plataforma de la justificación por la fe? Es decir, son personas que han dicho, no yo, sino Cristo en su vida. Antes de poder contestar esa pregunta, necesito exponerlos a una paradoja bíblica acerca de la justificación por la fe. La Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, contiene dos grupos de textos que en la superficie parecen contradecirse unos a otros. Por una parte,
tenemos declaraciones que claramente indican que nosotros los pecadores somos salvos solamente por gracia, aparte de guardar la ley o hacer buenas obras. Por la otra parte, esta misma Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, también nos dice que nosotros los cristianos vamos a ser juzgados y recompensados de acuerdo a nuestras obras. Juzgados y recompensados. Note, no dice salvos, juzgados y recompensados. Para que no crean que yo estoy creando este problema, dejen que les presente alguno de estos textos paradójicos. Justificación por la fe solamente. Aquí están. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:5. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda, ¿verdad? Si usted va y le dicen córtame el césped y te voy a pagar tanto la hora y usted lo hace, no puede esa persona venir, mira, te voy a regalar esto. No hay que regalar ni que 8 cuartos, ¿verdad? Yo trabajé y usted me lo debe, démelo ahora. Así funciona cuando uno trabaja, hay una deuda. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Claramente nos dice que la salvación es por gracia y que a través de la fe lo hacemos nuestro. Solamente a través de la fe. Pero están los textos que nos dicen que somos juzgados por obras. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno ¿conforme a qué? Conforme a sus obras. Juan 5:28-29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Qué bendición! Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección, y le puse mal ahí, de muerte. Pero los que hicieron, es que se repitió y lo corregí en uno y no en el otro, a resurrección de condenación. Así es que, ¿cómo está eso? Si haces lo bueno, resucitas para vida eterna, y si haces lo malo, para muerte eterna. Pues no, que era por fe. Ahorita lo vamos a ver. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Creo que Juan yo lo arreglé ahí, pero no lo arreglé en mis notas. Y finalmente Apocalipsis 22:12. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Porque la mente humana no puede fácilmente lidiar con estas contradicciones o paradojas de la Biblia. La tendencia ha sido de enfatizar un grupo de textos a expensas del otro grupo. Por ejemplo, los adventistas evangélicos del séptimo día enfatizan los textos de justificación por la fe, mientras que los adventistas del séptimo día conservadores enfatizan los textos que dicen que seremos juzgados por nuestras obras.
Pero la verdad demanda que le demos a ambos textos igual consideración. Solamente entonces podemos resolver el problema paradójico a la misma vez que explicamos cómo Cristo puede vindicar a los santos en el juicio. Para resolver la paradoja que estos dos grupos de textos presentan, necesitamos ver un tercer grupo de textos que juntan estos dos tipos de textos. O sea, hay textos que tienen ambos lados. Este tercer grupo de textos asegura que la genuina justificación por la fe siempre produce buenas obras. Son los frutos, pero no nos salvan. Estas obras no tienen ningún mérito. No pueden salvarnos, pero son claramente la evidencia de la justificación por la fe. El apóstol Santiago es muy claro al decir que la fe sin obras está muerta. Y Martín Lutero dijo que Santiago ni debería de estar en la Biblia, que era un evangelio, una carta de paja, a straw gospel, le llama él, porque no lo entendió. Miren lo que dice aquí en el capítulo 2, versículos 14, 17 y 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarnos? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Lo que Santiago está diciendo es que si la justificación por la fe no produce, noten aquí las palabras que estoy usando, obras de amor, entonces en realidad nuestra fe es una farsa y por lo tanto no existe. Noten cómo él usa a Abraham, el padre de los judíos, como también de la justificación por la fe como ejemplo. Así ahí tengo Santiago. Como ejemplo para nosotros, vamos a ver Santiago 2, pero ahora los versículos 21 al 24. Noten. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Le obedeció a Dios. Tuvo fe en que Dios no iba a permitir que este hijo de la promesa muriera y que Dios lo podía resucitar. Estuvo dispuesto a entregarlo por fe. Pero su fe estaba respaldada por obras, por lo que él hizo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado y no solamente por la fe. Es que la fe tiene que ser una fe viva. Y si es una fe viva, hay frutos. Si permanecemos en Cristo, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 15, va a haber fruto, vamos a llevar fruto. Así es que, incidentalmente, no debemos de confundir obras de fe, que también se les llama obras de amor, que Santiago está promoviendo aquí, con obras de la ley. Son dos cosas completamente diferentes, que Pablo condena en sus epístolas y explica la diferencia. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, hablando de los tesalonicenses, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Esta iglesia era pobre, pero ellos juntaron para ayudar a los de Jerusalén. Estas personas mostraban su cristianismo a través de sus obras, ayudando a otros. Y Jesucristo aquí lo está reconociendo. Habiendo resuelto este problema paradójico entre la fe y las obras, ahora estamos en la posición de ver cómo Cristo puede, en el juicio investigador, vindicar a pecadores creyentes que ponen su fe en su justicia, en la justicia de Cristo Jesús. Aunque Satanás esté en lo correcto al acusarnos de que somos pecadores, Cristo, nuestro abogado defensor, menciona nuestras obras no para probar nuestra propia justicia, porque no tenemos ninguna, sino para probar nuestra fe en su justicia, es decir, su justificación por la fe. Así es que él usa esas obras para decir, él verdaderamente creyó porque hay frutos genuinos que resultaron de su fe. Los cristianos que por fe ponen su completa confianza en la justicia de Cristo, la manifestarán por sus obras de fe. En el juicio investigador, estas obras serán usadas por Cristo, nuestro abogado defensor, para probar nuestra fe en su justicia. Mire cómo lo pone Romanos 10:4. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Una vez que haga eso, que Él declare que nosotros hemos sido redimidos por su sangre, Satanás tendrá que probar que Cristo es un pecador y que no puede hacer eso. Pero esto Él no puede hacer. Juan 14:30, Cristo dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, pero él nada tiene en mí. Él vivió aquí y nunca pecó. Y entonces no es pecador. Al ir a la cruz, Dios puso nuestros pecados sobre él y Pablo nos dice que él entonces llegó a ser pecador por lo que Dios puso, pero no por lo que él hizo. Y entonces él llevó esos pecados a la tumba y pagó por esos pecados, pero él nunca pecó. Así es que no lo puede acusar de ser pecador porque no fue. Pero él toma entonces su justicia, sus méritos y lo pone a nuestra cuenta y de esa manera nos salva. Como resultado, Cristo ganará el caso. ¿No son esas buenas noticias? Y redarguirá a Satanás. ¿Cómo? Le va a decir, ¿no es esta una rama rescatada del fuego? Porque ya no nos vamos a quemar con él. Amén. Esa es la razón por la que la doctrina del juicio investigador es buenas noticias y tiene que ser proclamada como parte integral del plan de salvación. Mire lo que dice Juan otra vez en primera de Juan 4:16-18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso nos da la energía, la motivación para hacer lo que Él quiere en nuestra vida. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hubo un tiempo
cuando se hablaba del juicio investigador y decían que nuestro nombre iba a pasar y me daba mucho temor. Pero ahora no estoy lleno de ansiedad, sino quiero que mi nombre se considere pronto en el juicio. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estudiado, que Cristo permanezca en todos nosotros y pronto veamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mientras Él permanezca en nosotros, no tenemos nada de qué temer y lo vamos a ver en las nubes para que Él nos lleve a vivir con Él para siempre. Que ese sea nuestro futuro y nuestra realidad es mi oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque en la Biblia nos has presentado tu plan de salvación de principio a fin y nos muestras cómo tú le ganas a Satanás, cómo en realidad él ya está derrotado. Y tú nos pides que confiemos plenamente en ti, que te permitamos vivir en nosotros, permanecer en nosotros permanecer aferrados a ti, para que así le ganemos también nosotros a Satanás. Señor, ayúdanos a proclamar esta hermosa verdad, que sea parte de las buenas nuevas que impartimos a los demás. Es nuestro deseo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme. Así no me siento solito. El próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de la controversia entre el sábado y el domingo, que es también parte del Evangelio, y lo vamos a estudiar. Que el Señor los bendiga.